en el Evangelio de Juan, en su capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5. Gloria a Dios. Estamos en una sección, oiga bien, que hemos titulado Milagros de Sanidad. Ya tenemos varios domingos de estar predicando en esta sección, pero hoy vamos a estar predicando bajo el tema la curación milagrosa del paralítico de Betesda. La curación milagrosa del paralítico de Betesda. Agradecemos a todos los hermanos y amigos que también se conectan con nosotros a través de las redes sociales. Gloria a Dios. Gracias, hermanos y amigos que también se unen a nosotros a este regocijo y a esta bendición de saborear la palabra del Señor. Siempre doy la misma recomendación, hermano. Si usted toma bien, agarre un lapicero, ponga alguna nota o un chequecito o una libreta aparte, o ¿qué le puedo decir? Para que cuando usted vuelva a leer este pasaje, usted fácilmente vuelva a recordar el mensaje de la palabra de Dios. Yo quiero decirle, hermano, de que la Biblia realmente, donde usted la lea, esto es una fuente de vida. Esto es una fuente de instrucción. Esta es una fuente de enseñanza maravillosa. Qué libro tan lindo el que Dios nos dejó, hermano. Qué palabra tan bella. Gloria a Dios. Espero que usted, hermano, mantenga también la Biblia abierta en el pasaje para poder, hermano, disfrutar la palabra del Señor y que esta palabra nos edifique, nos consuele y también, mis hermanos, nos exhorte, porque la Biblia para eso es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, bueno, para instruir, para todo. Oiga lo que dice la Biblia, Juan capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice la Biblia: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado,
no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos una vez más, Señor, estar acá en este lugar y ser el instrumento que vas a usar. Usa mi vida, mueve mis labios, controla mi mente, habla tú, mi Señor. Prepara el corazoncito de mis hermanos que están aquí presentes, como también de aquellos que van a ver y oír a través de las redes sociales. Señor, obra, Padre. Edifica tu pueblo, construye tu pueblo. Exhórtanos, Señor, porque yo también, Señor, soy oveja tuya y necesito tu palabra. Prepara el corazón de todos nosotros. Háblanos tú, Señor. Y en el nombre de Jesús ato todo estorbo, reprendo todo estorbo maligno y proclamo bendiciones para gloria y alabanza del Señor. Amén. Bien, tomen asiento, mis hermanos, tomen asiento. La curación milagrosa del paralítico de Betesda. Oiga bien, este milagro, esta sanidad que hizo el Señor en Betesda, solamente lo encontramos en el Evangelio de Juan. No está en los otros evangelios, solamente lo registró el evangelista Juan. Tal parece, oiga bien, que los milagros que sucedían en la región de Judea la registraba Juan, y los milagros que sucedían en Galilea los registraban los evangelios sinópticos. Ahora, este hombre había estado enfermo 38 años, pero el Señor se compadeció de él y lo sanó. Ahora vamos a ir a la Biblia paso a paso a ver lo que nos enseña la palabra del Señor. Veamos primeramente, mis hermanos, el ambiente o el trasfondo en que se dio este milagro. Según el versículo 1, o sea, Juan 5:1, esto sucedió cuando en Jerusalén estaban celebrando una fiesta. Ponga atención en esto es bien importante. Había una fiesta en Jerusalén cuando esto sucedió. Exactamente no se sabe qué tipo de fiesta estaban celebrando, porque los judíos celebraban 3 fiestas principales: Pentecostés, Tabernáculos y la Pascua. Pero la mayor parte de estudiosos de la Biblia ubican que se trataba la fiesta de la Pascua. Y ustedes ya saben cómo se celebraba esa fiesta. En esa fiesta, mis hermanos, había una cena donde celebraban, hermanos, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Era una gran cena en donde el menú principal era un asado, llamémosle hoy una barbacoa. Era carne de cordero,
asada. Era algo pero maravilloso, donde había alimento, donde había una buena comida, regocijo, alegría y todo, pues estaban celebrando la salida del pueblo de Israel de Egipto. Segundo, según el versículo 2, esto aconteció, mis hermanos, en un estanque llamado Betesda. La palabra Betesda quiere decir casa de misericordia o casa de compasión. Era algo semejante como quien dice hoy un hospital público. La Biblia dice, mis hermanos, que allí llegaban muchos enfermos. Y aún la Biblia dice que tenía 5 pórticos. Era un lugar grande, que había muchas personas. Dije, era como una especie de hospital. Y sí, había un estanque también, que ya vamos a ver. Pero dice la Biblia, mis hermanos, usted puede ver el versículo 3, que no era un lugar pequeño. Dice la Biblia el 3, y hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. O sea, mis hermanos, ahí llegaban los enfermos. Hoy en día los arqueólogos han ubicado ese lugar y dicen que está cerca de lo que hoy es un templo católico llamado la Iglesia de los Cruzados de Santa Ana, por la Puerta de las Ovejas. Entonces, la Biblia lo explica y también la arqueología lo comprueba. Eso era algo real. Imagínese usted, echa a andar la mente, un lugar amplio, un estanque, y donde se amotinaban grandes cantidades de personas enfermas. Multitud, dice la Biblia. Multitud. Ahora, la parte final del versículo 3 está diciendo, mis hermanos, y el versículo 4 está diciendo que llegaba un ángel y movía las aguas del estanque. Y también dice, mis hermanos, que el primero que se metía en el estanque, que se metía en el agua, quedaba sano de cualquier enfermedad. Aquí vemos, mis hermanos, el trabajo de los ángeles a favor de la humanidad. Aunque algunas Biblias omiten la parte final del versículo 3 y el versículo 4, hermanos, pero esto es una realidad. Óigame lo que voy a decirle. El Evangelio de Juan fue escrito como aproximadamente el año 69, antes de la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén fue el año 70. Ahora, así a mis hermanos, échele a andar la mente. Jesús murió a los 33 años y medio. Y esto ocurrió, o el Evangelio se escribió el año 69. ¿Qué quiere decir? Que el Evangelio estaba fresquito de haberlo escrito. Por otra parte, habían personas que existían todavía en ese tiempo que fueron escritos, que eran testigos de vista y de oído de que ahí había un estanque, que ahí había un pórtico,
que habían 5 pórticos y que llegaba un ángel. Si eso no fuera cierto, estoy diciendo porque hay Biblias que lo omiten. Si eso no fuera cierto, se lo hubieran reputado a Juan. Pero ¿por qué no reputaron a Juan? Esto es algo muy real. Allí, mis hermanos, yacía una multitud de personas, de enfermos, esperando que llegara el ángel a mover las aguas. Ahora, según el versículo 5, oiga bien, dice la Biblia que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermos. ¿Qué quiere decir esto? Oiga bien, ¿qué quiere decir esto? Que este hombre ya era un enfermo cuando Cristo ni siquiera había nacido. ¿Sí o no? Jesús vivió 33 años y medio y este tenía 38 de estar enfermo. Este hombre ya era un enfermo, ya era un hombre paralítico, ya era un hombre desventurado, por decir así, un hombre sufrido. Y el Señor todavía ni siquiera había nacido. Allí, mis hermanos, oiga bien, estaba aquel hombre grave, un cuerpo totalmente, mis hermanos, imposibilitado de moverse. El ángel llegaba, movía las aguas, otros, dijo él, se adelantaban porque él no se podía mover. Yo estaba pensando algo. Ni siquiera uno de los que fueron sanos se dolió a misericordia y lo voy a meter al estanque. Ni siquiera esos. 38 años. Qué terrible. 38 años. 38 años de sufrimiento. 38 años, mis hermanos, de angustia. Y nadie lo había podido ayudar. Allí permanecía en el estanque y no había nadie quien lo pudiera ayudar. Ahora bien, en el versículo 6 en adelante ya aparece en la escena el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahí ya vemos, mis hermanos, que dice la Biblia, cuando Jesús lo vio acostado. En otras palabras, ya aparece en acción el Señor Jesús. Óigame lo que le voy a decir. Al principio, ¿qué dijimos? Que era día de fiesta. Una persona común y corriente en un día de fiesta, ¿para dónde se va a ir? Una persona común y corriente que va a una fiesta como por ejemplo a San Salvador, a una ciudad, ¿para dónde va a salir? Para la fiesta, para donde hay gozo, para donde hay alegría, para donde todo el mundo se está regocijando. Y en otras palabras, yo dije, el día de Pascua lo que había era una gran cena. Una persona común y corriente, ¿para dónde va a salir? Para donde sus amigos. Jesús había venido desde Galilea y estaba en Judea. Pero en lugar de ir a donde había fiesta, donde había gozo, donde había regocijo, donde había comido, ¿para dónde salió el Señor? Para el hospital. ¿Se gozan por eso? ¿Se gozan por eso? Alabe al Señor. Gloria a Dios.
¿Qué hizo el Señor? Ir a visitar a los enfermos, ir a visitar a los desamparados, ir a visitar los que donde estaba el dolor, la agonía, la desesperación. Para allí salió el Señor. Qué lindo es Jesús, ¿verdad, hermano? Démosle un aplauso, hermano. Él se merece toda honra, toda gloria, toda alabanza y toda adoración. Usted puede ver, mis hermanos, mi hermano, mi amigo que me está oyendo y viendo a través de las redes sociales. Óigame, el Señor está interesado en usted, en su dolor, en su angustia, en su desesperación, en su problema, en su enfermedad. El Señor está interesado en ello. Dejó todo, dejó los amigos, dejó la fiesta, dejó el gozo, dejó donde había comida, dejó todo eso y salió ¿para dónde? Para el estanque de Betesda, que ya dijimos que quiere decir Betesda, casa de compasión o casa de misericordia. Para allí salió el Señor. El Señor no es como nosotros los seres humanos. Hay quien cuando hay una fiesta, su mamá puede tener enferma en la casa, ella se va a la fiesta y deja a la pobre viejita ahí. ¿Sí o no? ¿Cuántas personas, mis hermanos, cuando hay fiesta, hasta dejan sus hijos? La vez pasada sucedió que una señora dejó sus niños chiquititos en su casa y se fue para una fiesta. ¿Cómo encontró su casita? Quemados. Quizás dejó algo encendido por ahí o qué sé yo, pero Dios no es así. Jesús no es así. Su interés es por ayudar a los enfermos. Su interés es por ayudar a aquel que tiene dolor, a aquel que tiene problemas, a aquel que tiene angustia, a aquel que está pasando desesperación. Ese es el interés del Señor. Démosle otro aplauso a Cristo, mis hermanos. Alabemos el nombre glorioso del Señor. Y óigame, según lo que dice el versículo 6, oiga bien, que entonces el Señor supo que aquel que estaba acostado llevaba ya mucho tiempo. Tenía 38 años de estar enfermo. Y luego, mis hermanos, la parte final del versículo 6, el Señor le dijo: ¿quieres ser sano? El Señor, hermano, en su omnisciencia, Él sabía que aquel hombre tenía muchos años de estar enfermo y que también que aquel hombre deseaba ser sano. Cualquiera puede decir: ¿por qué el Señor le hizo esa pregunta? Alguien puede creer que hasta era una pregunta ingenua, pero no. Decirle a alguien quiere ser sano y está enfermo, alguien puede decir: no, hombre, esta pregunta no la hubiera hecho el Señor. ¿Cómo no? ¿Sabe por qué el Señor hizo esa pregunta? El Señor quería oír de su propia boca, de sus propios labios, su deseo de ser sanado. El Señor quería, mis hermanos, que expresara con sus propios labios la incapacidad que este hombre tenía. En esto caemos nosotros también. ¿A cuántas personas le decimos cuando predicamos: ¿quién quiere ser salvo? ¿Sí o no? Y si le decimos así por así, todos, ¿quién va a decir? Sí, todos quieren ser salvos. Pero aceptar a Cristo como su Salvador ya es otra cosa. Al cielo quieren ir, pero confesar con su boca, eso ya es otra cosa. Y el Señor eso quería, que el muchacho, o este señor, porque ya tenía muchos años de vida, él quería que lo confesara.
voluntariamente, públicamente, su deseo. Alaban a Dios. Dele aplauso a Cristo, mi hermano. Bendiga el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué dice el versículo 7? Aquí tenemos lo que respondió este varón. Él dijo: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No tengo quien me ayude. No tengo quien me ayude. Esto ilustra, mis hermanos, lo que es depender de otro ser humano. Esto ilustra lo que es confiar en el ser humano. ¿Cuánto tiempo había pasado este varón allí? Y nadie lo había ayudado. Nadie. Mucho tiempo tenía ya de estar así. No había persona alguna que lo hubiera ayudado. Esto ilustra también la incapacidad del ser humano de ayudarse a sí mismo. No había quien, y ni él mismo podía ayudarse. Esto ilustra, hermano, que para ser salvo, ni un ser humano puede ayudarnos, ni aún nosotros mismos. El único medio para ser salvo es Jesús. ¿Se gozan por eso? Dele aplauso a Cristo. Él es el único quien murió en la cruz del Calvario. Es el único medio. Es el único medio. De allí no hay nadie. Nadie. Mi amigo que me está escuchando a través de las redes sociales, Jesús es el único que te puede ayudar. Hermanos, Jesús es el único. De allí nadie. El versículo 8, aquí tenemos, mis hermanos, la sanidad del enfermo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Aleluya. La orden, mis hermanos, no solo fue que se levantara, sino que también tomara su camilla, la echase a sus hombros y caminara con ellas. ¿Qué quiere decir? Que esta sanidad también fue instantánea, no gradual. Fue una sanidad al instante. En el momento aquel varón quedó sano y el Señor le suministró fuerzas. ¿Para qué? Para que tomara su camilla y caminara y se fuera con ella. Ahora sí podía valerse por sí mismo. Antes no pudo. Ahora sí. El Señor le dijo: toma tu lecho y anda. Ahora, y del versículo 9 nos enseña, mis hermanos, de que aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Al instante, dice, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y aún añade la Biblia, y era día de reposo. El mismo que le dio la orden que se levantara, también le dio la capacidad para que obedeciera la orden. Dios mismo, Jesús mismo, le dio inmediatamente las fuerzas para que hiciera lo que Él le estaba mandando. Eso es Dios. Cuando Dios, mis hermanos, nos insta a nosotros que hagamos algo, Él también nos da la capacidad
para hacer lo que Él nos dice que hagamos. Se gozan por eso, hermano. Alaban al Señor, hermano. Denle aplauso a Cristo. Bendiga el nombre del Señor. Gloria a Dios. Qué bueno. Ahora, mis hermanos, oiga bien, qué maravilloso. 38 años de imposibilidad, y ahora sí podía hacer todo, porque el Señor Jesucristo lo sanó. 38 años. Ahora, del versículo 10 en adelante tenemos, mis hermanos, la oposición, la reacción que tomaron los judíos. Qué terrible la manera de actuar de estos varones. El Señor, ese varón, estaba sanito, sano. Pero veamos cómo reaccionaron los judíos. Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no es lícito llevar tu lecho. Vea qué acción. Es cierto que la Biblia prohibía trabajar en día de reposo. Usted puede leer Éxodo 20:10, los profetas también, Jeremías 19:27, puede leer Nehemías 13:15. Ahí tenemos todas las prohibiciones de que no se podía trabajar en día de reposo, pero esos pasajes se refieren a hacer trabajos que devengarían dinero. No se podía trabajar, hacer algo que para lucrarse, para tener dinero, pero otra cosa sí lo podía hacer. Mire qué terrible. Estaba estudiando, mis hermanos, y me di cuenta que los judíos, de estricto que se la llevaban, habían hecho 39 prohibiciones que no se podían hacer en día de reposo. Eso lo habla un documento que se llama el Mishnat. Pero ellos, mis hermanos, ellos habían inventado todas esas leyes cuando la Biblia no lo dice. En lugar de demostrar compasión y gozo, alegría por la sanidad de este muchacho, note bien, lo que a él le prohibieron fue: no te es lícito llevar tu lecho en día de reposo. Se la llevaban de estricto, de legalistas. Nosotros los cristianos evangélicos tenemos que tener mucho cuidado en esto. El legalismo es pecado. Es pecado. 39 prohibiciones que la Biblia no lo manda. Ahora, el verso 11 dice que el que había sido sanado respondió: el que me sanó, dijo, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. En otras palabras le dijo: quien tuvo poder para sanarme, también tiene poder para mandarme que agarre la camilla y que me le eche al hombro y que me la lleve. Implícitamente le estaba diciendo el hombre: el que me sanó me dijo que llevara la camilla y me dio a entender que con esto no iba a pecar. Eso le estaba diciendo, porque él tiene poder. Tuvo poder para sanarme, también tiene poder para mandarme a hacer lo que yo debo de hacer. Versículo 12 dice que entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Usted puede ver que el punto de los judíos nomás era
el llevar la camilla. Ellos no enfocaron en la sanidad. Ellos no enfocaron en decir cómo te sentiste feliz, cómo te sentiste contento por haber sido sanado. No, ellos llevar el hecho. ¿Y sabe por qué tenían interés de saber quién era el que le había dicho que llevar el hecho? Porque, mis hermanos, oiga bien, porque la ley mandaba que una persona que quebrantara el día de reposo, hermano, no le tocaba otra cosa más que muerte. Lo que querían era matar a esa persona. Y ese era su interés. No era el interés de obtener salud. Nosotros, vuelvo a decir, los evangélicos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Mucha gente, su deseo es golpear a otro, herir a otro, castigar a otro. Cuando alguien peca contra Dios, el interés nuestro debe de ser levantarlo, no golpearlo, no destruirlo. Los judíos, hermanos, su interés era saber quién era. ¿Para qué? Para matarlo. Ahora, según el verso 13, dice: y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Pero aquí tenemos la causa: porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. O sea, cuando el Señor lo sana, oiga bien, prácticamente no dejó que le viera bien la cara. Y cuando lo sana, se coló entre toda la gente. De manera que cuando el enfermo, el paralítico, quiso saber quién lo había sanado, ya no lo vio y ni supo. Eso dice la Biblia. Oiga, y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Cualquiera puede decir: ¿y cómo que no sabía? La cosa es que no se fijó mucho en la cara de él, ni el Señor le dio a entender, a dar a conocer mucho la cara. ¿Por qué cree que lo hizo Jesús así? Sí, porque no quería que lo conociera bien, porque él sabía de que al darse cuenta los judíos, entonces lo iban a perseguir, y dijo: sano a este, me ve y no me ve, me escurro entre toda la gente. Y cuando le preguntaron: ¿quién te sanó? Pues no supe. Aleluya, se gozan, hermano. Qué lindo es Jesús, bendito sea el nombre de Jesús, gloria a Dios. El Señor ya sabía la reacción. El Señor ya sabía, mis hermanos, la reacción de ellos. Hermanos, por eso él rápido se movió y se fue. Versículo 14, esto es bien importante. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Póngale mucha atención a esto. Sin lugar a duda, este hombre fue al templo a dar gracias a Dios. Sin lugar a duda. Ahora, pero vea lo que le dijo el Señor. Mira, le dijo: has sido sanado. Y luego le dijo: no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Dígame usted, ¿cuál fue el origen de estos 38 años de enfermedad? El pecado. ¿Oyeron eso? Sin lugar a duda,
Esos 38 años que se llevó este varón paralítico, su origen fue el pecado. Yo muchas veces he explicado esto. No todas las enfermedades vienen por pecado, no. Pero esta sí. Yo siempre he explicado, si usted vive en un lugar enfermizo, caliente o qué sé yo, las bacterias fácilmente se multiplican, es fácil que se enferme. O si usted tiene problemas bronquiales y vive en un lugar donde es muy fresco, va a tener ese problema. Si usted se toma una Coca-Cola, 1 litro de Coca-Cola todos los días, ahí me cuenta dentro de 6 meses o 1 año qué le va a pasar. Ahí me va a contar. Pero ese no es problema ese problema es de otra cosa, de descuidos. Pero este caso era porque este muchacho había pecado. Y usted puede decir, yo he visto al hermano fulano que hizo esto, hizo el uno, hizo el otro, y nada le ha pasado. Espérese. La Biblia dice, Dios perdona. Pero la Biblia dice que Él es tardo Él es tardo para irarse. Óigame por favor. El pecado acarrea muchas malas consecuencias. Este hombre estuvo 38 años enfermo porque había pecado delante del Señor. Y le dijo, fíjese lo que le dijo. No peques más, le dijo, para que no te venga alguna cosa peor. Echa a andar la mente, ¿qué cosa peor puede ser de una enfermedad? Si la enfermedad que le llegó de estar paralítico 38 años, más arruinado no podía estar. Pero ¿qué sería lo peor que eso? Que muriera y se fuera al infierno. Eso era. No vuelvas a pecarle, no peques más, le dijo. No vaya a hacerle de que te venga otra cosa peor. Lo más peor que le, lo peor que le podía pasar, porque más que peor ya no hay. Lo peor que le podía pasar es, mis hermanos, que muriera y se fuera al infierno. Hermanos, óigame por favor. Óigame. Cuando nosotros hagamos algo que no es grato delante de Dios, rápido pidámosle perdón al Señor. No esperemos. No esperemos. Vámonos de rodillas delante de Dios a suplicarle el perdón. Busquemos una persona también de confianza que ore por nosotros. El pecado trae muchas malas consecuencias. ¿Se acuerdan de aquel mensaje que prediqué una vez? ¿Cómo trata Dios el pecado de nosotros los cristianos? ¿Se acuerdan? El último tiro es, el tal, dijo Pablo, se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne. Ese es el último tiro. Para ver si así se arrepiente, para ver si así se humilla. Pero es un proceso que hay, te lo estoy diciendo el último. El tal, dijo Pablo, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el día del Señor sea salvo. Oigan, mis hermanos, las desobediencias se pagan cara. Definitivamente estaba enfermito porque había pecado delante de Dios. Pero yo siempre digo, hermano, mientras tengamos vida, hay solución. Arrepintámonos. Pidámosle perdón a Dios.
Acudamos a Jesús, que para el pecado también hay solución. Cristo murió en la cruz del Calvario. Se gozan por eso, hermano. Pueden darle aplauso a Cristo. Alabe el nombre glorioso de Jesús. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Jesús, hermanos, murió en la cruz en nuestro lugar. Ahora bien, fíjese bien. Ahora, ¿qué dice el versículo 15? Este es otro punto bien delicado. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que ¿qué? Que Jesús era el que le había sanado. Oiga lo que le voy a decir. Viendo el versículo así por así, alguien puede decir, con eso le pagó al Señor. Porque en otra palabra, ¿qué fue hacer? A ponerle el dedo, a delatarlo. Pero oiga, hermano, óigame. Yo creo que él, mis hermanos, que esta acción no fue mala. Ahora, que este hombre no lo hizo con mala intención. Él quería dar testimonio de que el Señor lo había sanado. Aunque haber avisado, ya vamos a ver las consecuencias que trajo, fueron terribles. Pero no lo hizo con mala intención. Yo creo así. Oiga lo que le voy a decir. Saquemos una enseñanza de aquí. Yo siempre he dicho, en el Evangelio la intención cuenta mucho. Eso lo aprendimos en una clase bíblica dominical hace más de 20 años. Jamás se me olvida. Para todo lo que nosotros vamos a hacer, siempre hay algo que nos motiva. Eso que nos motiva, tenemos nosotros que cuidar eso. Si lo que nos motiva es bueno, gloria a Dios, es aplaudido. Pero si lo que nos motiva es malo, eso es pecaminoso delante de Dios. Nosotros podemos hacer cosas buenas, pero cuando lo que nos motiva es malo, fallamos. Y nosotros podemos hacer cosas malas, pero si no hubo una mala intención, no es problema. Pero Dios juzga las intenciones. Bueno, para que Jesús diga que una persona con solo que vea un hombre, que vea una mujer maliciosamente para querer adulterar con ella, aunque no lo haya hecho, ¿qué dijo el Señor? Ya pecó, es adúltero. La intención cuenta. Por eso tenemos nosotros que registrar la intención. Podemos hacer cosas malas, pero si la intención no era mala, sino buena, Dios la toma en cuenta. Y podemos hacer cosas buenas, pero si la intención es mala, no agrada al Dios de los cielos. Cuidémonos de las intenciones de nuestro corazón para hacer todas las cosas. Podemos darle un aplauso al Señor por eso también. Gloria a Dios. ¡Qué bueno! Bendito sea el Señor. Y oigan, mis hermanos, lo que dice el versículo 16. Vaya. Por haberle ido a contar a los judíos, ¿qué pasó? Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual
a Dios. Qué terrible querer matar a alguien por hacer lo bueno. Los judíos creían que Jesús quebrantaba el día de reposo por las leyes que ellos habían puesto, pero el Señor no estaba quebrantando el día de reposo, hacer cosas buenas en día de reposo. Además, ¿cuánto le cobró al paralítico por sanarlo? Nada. Que en una oportunidad dijo el Señor: si un animal tuyo se te mete en un hoyo, lo sacas aunque sea día de reposo. ¿Cuánto más no puedo sacar a otra persona que esté en momentos difíciles? No estaba quebrantando nada. La Biblia dice que Jesús vino a cumplir la ley. Pero ellos lo acusaban y lo acusaban y lo acusaban. Y la acción de este muchacho, sí, causó eso, que persiguieran al Señor Jesucristo y lo quisieran matar. Matarlo, querer destruirlo. ¿Por qué? Por hacer lo bueno. ¿Qué le podíamos o le puede señalar al Señor alguna persona de maldad? Y sin embargo lo llevaron a la cruz. ¿Qué hizo el Señor? Nada. Con esto termino. ¿Cuántas personas han sufrido sin deber nada? Sin deber nada. Pero sin embargo los persiguieron y los mataron. ¿Qué maldad hizo Caín para que su hermano lo matara? Dígame usted. No hay ni una. ¿Qué de malo habían hecho los judíos cuando estaban en Egipto para que les mataran sus niños, sus bebés? Hablo del decreto que hizo Faraón de que todo niño varón que naciera de los judíos había que matarlo. ¿Qué mal habían hecho? En tiempo de Esther, ¿qué mal habían hecho los judíos para que aquel malvado Amán quisiera destruirlos? No han hecho nada. ¿Qué maldad hicieron los profetas para que los mataran? ¿Qué maldad hicieron los apóstoles para que la mayor parte de ellos murieran como mártires? ¿Qué maldad hicieron los primitivos cristianos que los emperadores romanos los perseguían y los mataban, los metían a la hoguera, los quemaban y se los daban a los animales? ¿Qué maldad habían hecho los cristianos allá por el siglo XII, cuando, mis hermanos, la Iglesia Católica decretó las inquisiciones? Grandes cantidades de cristianos muertos solo por querer vivir conforme manda la palabra de Dios. ¿Qué maldad habían hecho? Nada. Muchos. ¿Qué maldad había hecho Jesús? Nada. Pero sin embargo lo buscaban para matarlo, para destruirlo. Por eso dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué hicieron con el árbol verde? ¿Qué no harán con el seco? Estemos conscientes que las cosas son así, pero tenemos un Dios grande y poderoso para ayudarnos y fortalecernos y guardarnos hasta que lleguemos a la meta final. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Gloria a Jesús. Padre, póngase de pie. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra preciosa. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe la adoración. Padre bendito, que esta palabra haya llegado a lo más profundo de cada corazón, que haya llegado hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos,
y que discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias. Recibe la gloria, recibe la alabanza. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra siga haciendo eco en nuestros corazones y la disfrutemos y la vivamos cada día. Gracias, Señor. Amén. Tomen asiento.